Hermanos, miren, Judas no pudo ser perdonado porque Judas ya tenía una sentencia no dicha por hombre, sino por el mismo Jesús, Salvador del mundo, el Dios encarnado. Y en el libro de Lucas capítulo 22, verso 22 dice que hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Una sentencia, hermanos. Y la profecía, lo hemos visto cabalmente en el libro de Salmos capítulo 69, dice que el traicionero, hermano, sobre él su casa quedaría desierta y otro tomaría su lugar. De manera tal que la profecía anunciaba que sobre ese miserable hombre, y uso ese término, hermanos, porque es así, una persona, hermanos, anatema, que vendió al maestro, hermanos, no podía resplandecerle la luz. Ahora, ¿por qué? Bendita sea la gloria del Señor. El Evangelio habla de 11 que estaban allí, mientras que faltaba Tomás. ¿Y por qué Pablo habla de que se le apareció a los 12? Sencillo, porque Judas aparecía en la nómina para ser el traicionero. Él estaba contado entre el número perfecto, porque el número 12 representa la perfección. 12 meses en el año, 12 apóstoles, 12 ancianos, 12 tribus de Israel, 12 cimientos, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el número perfecto, pero allí habían más hombres, allá habían mujeres, hermanos, que habían vivido de testigo desde el bautismo de Jesús hasta el arrebatamiento o hasta el levantarse Jesús en la nube. Ellos estuvieron, ellos vieron entre esos Matías, de manera que entre los 11 siempre estuvo Matías. Matías siempre fue apóstol del Señor, no de manera nominal, no aparecía en la nómina, en la lista, pero él estuvo siendo testigo, porque él estaba en el corazón de Dios. Pedro dice, escojamos entre nosotros a uno que haya sido testigo de cuando el Señor entraba y salía, de los pormenores, que sepa exactamente lo que nosotros sabemos, que sepa desde el bautismo hasta la resurrección, que sepa cuándo el Señor ascendió. Vamos a escoger a un hombre que tenga esa vocación y que el Señor conoce su corazón. Dios conocía el corazón de Matías, igual que conocía el corazón de David. David siempre fue rey de Israel, Saúl no. Saúl era el nominal, pero el que era protagónico para Dios de manera pragmática y práctica era David. De igual manera, Judas nunca fue, hermano, desde el corazón de Dios, un servidor de Jesucristo. Judas fue un traicionero. Servidor de Jesucristo para Dios siempre fue Matías. Por eso es que él, al no estar Tomás, como dice libro de Juan capítulo 20, verso 19 en adelante, que no estuvo Tomás y habían 11 y nos preguntamos, si no estaba Judas y no estaba Tomás, son 10. No, la cuenta no es así. Ya Judas no contaba por traicionero. Judas se había quitado la vida, hermano, frustrado por la traición y haber vendido a la persona más hermosa, Jesús de Nazaret. Cuando se cuentan los 11, es porque por la revelación ya los apóstoles cuentan a Matías y el que faltaba para completar los 12 era Tomás. Pablo, dando la revelación completa, dice a los 12, porque Pablo coloca a Matías de plano dentro de los 12, ramplan, porque él vio al Cristo resucitado y Cristo se manifestó a ellos, y no nada más a ellos, a una multitud, primero a los 12 y después más de 500. Aleluya. Y Pedro lo dice muy bien, estos son testigos desde Juan hasta la resurrección y ascensión de nuestro Maestro. La gloria sea del Señor. De manera tal que nosotros debemos procurar en este tiempo, hermanos, parecernos a Matías. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte desde el corazón. No importa que no aparezcamos en la nómina, no importa que no estemos, hermanos, allí delante de las multitudes. Hay gente muy importante, hermanos, que está en silencio,
solo esperando que el Señor haga resplandecer su nombre y su ministerio. La gloria sea del Señor. Les insto, hermano, para que nosotros tengamos un corazón lindo para Dios, vivamos con apego y arraigo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Hermanos, es algo importante. Llegará el momento que el Señor va a pronunciar nuestro nombre. Y qué lindo, hermano, que cuando el Señor pronuncie nuestro nombre, allí estemos como Matías, preparados simplemente para decir, presente, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero estar para servirte eternamente y para siempre. Dices amén. Hermanos, miren, Judas no pudo ser perdonado porque Judas ya tenía una sentencia no dicha por hombre, sino por el mismo Jesús, Salvador del mundo, el Dios encarnado. Y en el libro de Lucas capítulo 22, verso 22 dice que hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le hubiese sido no haber nacido. Una sentencia, hermanos. Y la profecía, lo hemos visto cabalmente en el libro de Salmos capítulo 69, dice que el traicionero, hermano, sobre él su casa quedaría desierta y otro tomaría su lugar. De manera tal que la profecía anunciaba que sobre ese miserable hombre, y uso ese término, hermanos, porque es así, una persona, hermanos, anatema, que vendió al maestro, hermanos, no podía resplandecerle la luz. Ahora, ¿por qué? Bendita sea la gloria del Señor. El Evangelio habla de 11 que estaban allí, mientras que faltaba Tomás. ¿Y por qué Pablo habla de que se le apareció a los 12? Sencillo, porque Judas aparecía en la nómina para ser el traicionero. Él estaba contado entre el número perfecto, porque el número 12 representa la perfección. 12 meses en el año, 12 apóstoles, 12 ancianos, 12 tribus de Israel, 12 cimientos, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el número perfecto, pero allí habían más hombres, allá habían mujeres, hermanos, que habían vivido de testigo desde el bautismo de Jesús hasta el arrebatamiento o hasta el levantarse Jesús en la nube. Ellos estuvieron, ellos vieron entre esos Matías, de manera que entre los 11 siempre estuvo Matías. Matías siempre fue apóstol del Señor, no de manera nominal, no aparecía en la nómina, en la lista, pero él estuvo siendo testigo, porque él estaba en el corazón de Dios. Pedro dice, escojamos entre nosotros a uno que haya sido testigo de cuando el Señor entraba y salía, de los pormenores, que sepa exactamente lo que nosotros sabemos, que sepa desde el bautismo hasta la resurrección, que sepa cuándo el Señor ascendió. Vamos a escoger a un hombre que tenga esa vocación y que el Señor conoce su corazón. Dios conocía el corazón de Matías, igual que conocía el corazón de David. David siempre fue rey de Israel, Saúl no. Saúl era el nominal, pero el que era protagónico para Dios de manera pragmática y práctica era David. De igual manera, Judas nunca fue, hermano, desde el corazón de Dios, un servidor de Jesucristo. Judas fue un traicionero. Servidor de Jesucristo para Dios siempre fue Matías. Por eso es que él, al no estar Tomás, como dice libro de Juan capítulo 20, verso 19 en adelante, que no estuvo Tomás y habían 11 y nos preguntamos, si no estaba Judas y no estaba Tomás, son 10. No, la cuenta no es así. Ya Judas no contaba por traicionero. Judas se había quitado la vida, hermano, frustrado por la traición y haber vendido a la persona más hermosa, Jesús de Nazaret. Cuando se cuentan los 11, es porque por la revelación ya los apóstoles cuentan a Matías y el que faltaba para completar los 12 era Tomás. Pablo, dando la revelación completa, dice a los 12, porque Pablo coloca a Matías de plano dentro de los 12, ramplan, porque él vio al Cristo resucitado y Cristo se manifestó a ellos, y no nada más a ellos, a una multitud.
primero a los 12 y después más de 500. Aleluya. Y Pedro lo dice muy bien, estos son testigos desde Juan hasta la resurrección y ascensión de nuestro Maestro. La gloria sea del Señor. De manera tal que nosotros debemos procurar en este tiempo, hermanos, parecernos a Matías. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte desde el corazón. No importa que no aparezcamos en la nómina, no importa que no estemos, hermanos, allí delante de las multitudes. Hay gente muy importante, hermanos, que está en silencio, solo esperando que el Señor haga resplandecer su nombre y su ministerio. La gloria sea del Señor. Les insto, hermano, para que nosotros tengamos un corazón lindo para Dios, vivamos con apego y arraigo a las Sagradas Escrituras. Porque, hermanos, es algo importante. Llegará el momento que el Señor va a pronunciar nuestro nombre. Y qué lindo, hermano, que cuando el Señor pronuncie nuestro nombre, allí estemos como Matías, preparados simplemente para decir, presente, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero estar para servirte eternamente y para siempre. Dices amén.